Esto que se está escuchando es el preludio al acto tercero de los maestros cantores de Nuremberg, de Richard Wagner. Es una grabación del año 1931, dirigida por el insigne Bruno Walter, el director de orquesta que prácticamente fue a la distancia mi maestro de vida. Los maestros cantores de Nuremberg es una de las óperas que más amo. Yo diría que es mi ópera favorita, porque cuenta la historia de aquel zapatero cantor del año 1490 y tantos, Hans Sachs, el zapatero cantor que había creado una de esas comunidades de artistas bohemios que hacían un culto de la transmisión secular, tradicional del canto, que habían creado verdaderas comunidades de artistas artesanos. ¿Por qué quiero hablar, yo, Ariel Quiroga, hoy de 81 años, en 2021, por qué quiero hablar de la historia de Hans Sachs y de sus artesanos cantores? Porque ese estilo de vida comunitaria es el que en general, lamentablemente, no se da en los teatros profesionales, donde las obras se montan, se estrenan, tienen el tiempo en cartel que el público lo decida, porque es el público, en realidad, no los críticos, quien decide la permanencia en cartel de las obras. Y luego los artistas que han intervenido en esa obra se separan, han estado juntos. Yo he estado junto haciendo obras hasta un año entero con los mismos artistas, con los mismos compañeros. Pero de nuestra vida no ha quedado, de nuestra vida al servicio de ese autor o esa obra, no ha quedado en realidad nada. Nos separamos, quizá nos volvemos a encontrar con el tiempo en alguna otra obra, o quizá no nos vemos nunca más. En aquel teatro de la Universidad de Buenos Aires, el que yo creé en 1974 y que existió 9 años hasta el cierre lamentable en 1983, a causa de tantas y tantas hostilidades, trabas, censuras, prohibiciones, amenazas, todo lo que hizo que ese teatro, que era realmente una realidad hermosa, porque era una congregación. Si bien sus intérpretes, sus hacedores, todos jóvenes universitarios, algunos graduados, algún personal no docente de la universidad, algunos profesores de la universidad participaban en él activamente, saliendo al público todos los fines de semana. Por supuesto, el teatro se iba transformando con el tiempo. Muy pocos integrantes estuvieron desde el comienzo, en la primera temporada, que fue la de 1975, hasta los días finales, que fueron, y sí, la última representación, cuando el teatro ya se había cerrado, fue en la Facultad de Derecho en septiembre de 1983, con el canto del cisne de Chejov. Con el canto del cisne de Chejov pusimos punto final en una representación en el auditorium de la Facultad de Derecho, cuando ya habíamos dejado de ser el teatro
de la Universidad de Buenos Aires, que con mi renuncia y la de todos quienes lo integraban, se cerró en junio de 1983. El sentido comunitario es una de las características que más yo quiero destacar en este video, uno más de tantos que estoy haciendo en este tiempo final de mi vida, para que aquella historia, ahora contando con la posibilidad del asilo en los recónditos caminos de YouTube que van por todo el mundo, esa historia no se pierda, no desaparezca con ese olvido tan ingrato que hace que tantas cosas positivas que se crean por obra y gracia del fervor, del entusiasmo de los jóvenes, un buen día sean nada, ni siquiera un recuerdo. El sentido comunitario era lo que reinaba noche a noche, todos los días de cada uno de los 9 años que existió, en los talleres internos, en los lugares donde iba a actuar el teatro de la universidad, fuese el Teatro Nacional Cervantes o fuese un tablado a pleno sol en un campo de Chacabuco. Todo ese fervor que los jóvenes que estudiaban distintas carreras fueron volcando durante 9 años, algunos un tiempo mayor, otros un tiempo menor, pero todos por igual configuraron ese estilo, el mismo que unía a los zapateros artesanos del 1400 y pico en Nuremberg, los maestros cantores. Claro, yo cuento todo esto y han pasado tantos años. Hablo de esa vida comunitaria ideal, plena de amistad, de fervor, de entrega, de trabajo y trabajo y trabajo, porque dentro del teatro de la Universidad de Buenos Aires se hacía todo, los decorados, los artefactos lumínicos, las instalaciones. Cuando en 1980 hubo un periodo de arreglo de la salita que estaba en el fondo del viejo edificio de Corrientes 2038, no quisimos esperar que ese arreglo quizá tardase decenios, centurias. ¿Y qué hicimos? Nos inventamos un teatro con un simple tablado, casi al descubierto, en el último piso del edificio de Corrientes 2038, donde estaba así un gimnasio con la techumbre rota, donde llovía, donde estaban arrumbadas las famosas revistas de la universidad a la intemperie casi. En ese último piso del edificio de Corrientes 2038, durante casi todo el año 1980, mientras se hacían los arreglos en la salita de la planta baja, nos inventamos un teatro al cual nuestro público adicto, teníamos un público adicto que nos seguía donde fuésemos, subía montones de pisos de escalera porque los ascensores los trababan los fines de semana, y allá hicimos todo un repertorio, hicimos obras nunca vistas en la Argentina, como Mozart y Salieri de Pushkin, o La grulla crepuscular de Junji Kinoshita. Hicimos todo un repertorio en esa sala improvisada allá arriba, donde los jóvenes tiraron cables de luz para que llegase allá arriba y instalar artefactos lumínicos y treparse a la claraboya rota para embrearla, para que el público si llovía no le cayese la lluvia al público. Cuánta historia. Pero Alfredo Alcón, que hablaba en los pocos reportajes que él daba, cada vez que le preguntaban él decía: no me gusta mucho hablar de mí, decía Alfredo Alcón, porque tengo miedo que no me crean.
Yo también ahora, a mis 81 años, que estoy creando casi todos los días estos videos con la historia del teatro de la Universidad de Buenos Aires, que transcurrió, fíjense cuánto hace, entre 1975 y finales de 1983, también tengo miedo que no me crean. Que piensen que mi imaginación de anciano, trastornada quizá por los años, está inventando toda esa historia maravillosa de la vida comunitaria, de la vida heroica, de la vida altruista de los jóvenes del teatro de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo voy a hacer una cosa. A continuación de esto, voy a poner el audio, que por suerte lo tengo, de una audición de las que hacía la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires en Radio Nacional. Todas las semanas tenía un espacio a eso de las 7, 8 de la noche, la Dirección de Cultura, que lo dedicaba a algunas de sus actividades. Y muchas veces intervenía yo hablando de qué, de la actividad del teatro de la Universidad de Buenos Aires. Hay una audición del año 1981 dedicada a que yo pudiera explicar cómo era la vida interna del teatro de la universidad, porque estábamos transcurriendo nuestra 7ª temporada de vida. El teatro de la universidad duró nada más que 9 temporadas, 9 años. Pero en esta audición, al hablar de lo que significa haber llegado a la 7ª temporada y en plena actividad, no sospechábamos que 2 años después desapareceríamos. Como dijo Clarín, desaparece el teatro de la universidad. En esa audición yo, con una voz que me escucho y no me conozco, tengo una voz, me siento estúpido, pero bueno, es lo que yo estoy contando sobre la vida interna o cómo existe y cómo se creó ese teatro de la universidad en ese momento, no con lo que yo podría o puedo estar contando ahora con la hermosura que el tiempo le suele dar a los recuerdos. Eso es lo que yo estoy contando de cómo está existiendo, cómo está transcurriendo ese teatro de jóvenes universitarios. Y hablo de esto, de la vida comunitaria, de la vida altruista, del darlo todo al servicio de ese quehacer que esos jóvenes quizá no lo van a continuar en el resto de sus vidas. Y efectivamente no lo continuaron la mayoría. 1 o 2, o yo creo que no más de 3 o 4, decidieron, después de haber estado en el teatro de la universidad, abocarse a la vida teatral. Como escritores, como actores, no, como actores muy pocos. Pero en realidad el teatro no buscaba formar actores, buscaba lograr que los jóvenes, como una especie de paréntesis, de actividad extracurricular, viviesen la experiencia no solo de actuar, sino de hacerlo todo lo que es la vida interna de un teatro, como era la vida interna de los ya remotos teatros vocacionales, los teatros independientes, donde yo estuve muchos años y donde todo estaba al servicio de que el teatro funcionase. Hacíamos de todo, barríamos, actuábamos, ensayábamos, estudiábamos obras, martillábamos, acarreábamos decorados. Y eso de barrer, fíjense, Jean-Louis Barrault, si alguien supo lo que era la vida del teatro, es Jean-Louis Barrault, que llevó adelante junto con su esposa Madeleine Renaud un teatro de repertorio muchísimos años. Barrault decía, en el teatro barrer el escenario es un acto sublime. Pues bien, la vida comunitaria del teatro de la Universidad de Buenos Aires. De eso voy a hablar en el audio recuperado, encontrado recién en unos cajones
de aquella audición por Radio Nacional de 1981, con mi voz, que me da vergüenza, pero discúlpenme. Y mientras se escucha ese audio, voy a poner imágenes, las imágenes que han quedado, no solo de algunas obras, de las tantas que montó el teatro de la universidad, sino de su vida interna, de cuando estamos barriendo, porque todos, yo el director, todos barríamos, todos martillábamos, todos acarreábamos decorados, todos lo hacíamos todo con el mismo entusiasmo. Y de ese tema ontológico del entusiasmo es precisamente de lo que hablo en esa audición que ahora vamos, son 7 minutos, se van a escuchar mientras se ven fotografías de la vida de aquel teatro, el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, el que hoy está olvidado. RA1 Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina. La Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires presenta su programa La Universidad, la Cultura y usted. Un servicio semanal de divulgación destinado a exaltar los valores del espíritu del hombre. Está presente en la audición de hoy el director titular del elenco de teatro de la Universidad de Buenos Aires, señor Ariel Quiroga, quien se referirá a la labor que viene desarrollando este organismo en su 7ª temporada consecutiva de funcionamiento. Buenas tardes. En octubre de 1974, hace coincidentemente 7 años, se gestaba en la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires el lanzamiento de una iniciativa destinada a fomentar un tipo de actividad creativa propia de la juventud estudiantil que tiene una tradición secular en los claustros de las universidades más venerables del viejo mundo y que es hoy el centro de atracción de encuentros multitudinarios en las casas de altos estudios de los países más evolucionados. Esta actividad se llama genéricamente Teatro Universitario. Así se trate de la Polska Nagrania de Varsovia, del Grupo Teatral Louis Le Grand de la Sorbona, del Teatro Nacional Universitario de Bratislava, del Guild Theatre Group de Birmingham, de la Brauko Krasmovic de Belgrado, del Studententheater de Berlín, del Teatro de la Universidad Nacional de México o de los universitarios de Bayreuth. La Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires puso en marcha, en octubre de 1974, lo que hoy, a 7 años de distancia, es ya el teatro oficial de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y conviene quizá ahora preguntarse, ¿qué es en realidad un teatro universitario? Es probable que los oyentes de esta audición hayan tenido reiteradas oportunidades de informarse, porque son numerosas las ocasiones en que a lo largo del tiempo, en estos 7 años de existencia del teatro universitario en Buenos Aires, hemos hablado acerca de su labor difusora, de los autores y los textos más empinados del repertorio dramático universal. Pero, ¿cómo es que llega a existir y a funcionar un teatro universitario? ¿Es un teatro como los demás teatros? ¿Es solo un grupo de aficionados que juegan a hacer teatro? Los estudiantes, desde los tiempos medievales, en que surgen las universidades más añejas, como la de Heidelberg, a orilla del Nécar, o la de Alcalá, en la que se imprimió la primera Biblia políglota, han puesto de manifiesto siempre su espíritu burlón en las tradicionales estudiantinas, esas fiestas anuales de celebración del término de los ciclos de estudio, en las que el albedrío es utilizado con desmesura para explayar una suerte de algarabía incontenible por la cancelación momentánea, durante los meses de estío, de las arduas disciplinas académicas. Ese espíritu de celebración es el que anida en el himno latino, el Gaudeamus Igitur, canto tradicional de los estudiantes,
que significa precisamente alegrémonos. Y es la ceremonia de la celebración del frenesí, de la plenitud de la vida, la que da lugar a las milenarias fiestas báquicas del mundo griego, esas grandes dionisíacas que son en realidad la simiente del teatro como manifestación humana de esa necesidad de representación que Ortega señala como sentido principal del quehacer escénico en la vida del hombre. Un quehacer que nace como rito y que se prolonga aún hoy como una de las pocas ocasiones que se nos brinda para reencontrarnos con el sentido mágico de la vida. Un teatro universitario es, pues, un lugar de celebración, donde la juventud encuentra un remanso espiritual para la fatiga que la severidad de los estudios superiores impone. Y un teatro universitario es un centro de recreación, no solo en la acepción de la palabra como diversión o esparcimiento, sino en el más obvio concepto de volver a crear algo. Y ese algo que en el teatro universitario se recrea diariamente, noche a noche, en el ámbito de sus talleres de estudio, es aquel primigenio estilo de vida de los juglares y los cómicos de la legua, donde los artistas son también artesanos y donde la compañía de teatro es ante todo una comunidad unida por secretos lazos de hermandad y compañerismo. De acuerdo con estos principios, con esta concepción celebratoria del acto escénico, se ha venido desarrollando en estos 7 años la existencia afortunadamente continuada del teatro de la universidad en la ciudad de Buenos Aires. Sus apariciones en público, tan nutridas como para configurar una parte indispensable del cultivo espiritual de cientos de miles de espectadores por año, tiene la impronta del altruismo por antonomasia. Altruismo de jóvenes que, aprendiendo a la vez que el de comediante, el oficio de la medicina, de las leyes, de la ingeniería o de las letras, serán, merced tal vez a su experiencia de los años pasados en el teatro universitario, letrados, médicos, ingenieros o urbanistas, menos atentos a la faz lucrativa de sus profesiones y más dispuestos a la entrega incondicional de sus energías para el bien común. Porque en un teatro universitario, los jóvenes aprenden no solo a desentrañar y a recitar el legado dramático de los grandes autores, sino también a ejercitar su voluntad para el uso incondicionado de la energía vital, para el uso diario de ese ingrediente ontológico que se llama el entusiasmo. A los ensayos a menudo agotadores le suceden faenas, también agotadoras, y la tremenda carga emocional de enfrentarse cara a cara con el público, esa responsabilidad del artista de teatro que tanto templa la conciencia, porque allí, en ese lugar de comunión humana, como define Víctor Hugo al teatro, es donde se comprueba verdaderamente la vocación de servicio, que significa dar todo lo de uno para que los demás aprendan, riendo o llorando, como lo testimonian esas 2 carátulas, una que ríe y otra que llora, que son el símbolo del teatro, para que los demás aprendan, digo, a vivir con la enseñanza de las desdichas ajenas, de la ridiculez ajena, una vida más digna y siempre más próxima, en lo posible, a la suprema perfección de Dios. Ha sido un nuevo programa de divulgación presentado por la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires. La universidad, la cultura y usted. LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, emisora dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones en su frecuencia de 870 kHz.